Bien, entonces, ¿qué capítulo vamos? Veamos, el primer capítulo fue integral de Riemann, segundo capítulo fue medida sigma álgebra, tercer capítulo integral de Lebesgue. Entonces vamos en el capítulo 4. Entonces, la medida producto y el teorema de Fubini. Entonces, bueno, todos se acuerdan más o menos del teorema de Fubini, ¿no? Tenemos ahí una función de dos variables que queremos integrar y la pregunta es si podemos calcular las integrales iteradas. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, tenemos f que va de un producto, ¿no? Típicamente estamos acostumbrados a hablar de R2. Um, Acá lo vamos a ver más en general, nos vamos a mirar un producto de dos espacios de medida que por supuesto uh, en la práctica van a ser copias de los reales con los borelianos y la medida del Lebesgue. Pero no cuesta nada verlo más en general. Esta es una función medible. Pongo medible entre comillas porque no sabemos exactamente lo que significa todavía. Y, y la pregunta entonces es si puedo calcular las integrales. Bueno, siempre puedo calcular la integral iterada. Bueno, no es tan extraño que pueda. La pregunta fundamental es si dan lo mismo. Ahí se me acaba el espacio. Esa es la pregunta. Entonces hay varias subpreguntas, ¿no? En esta cosa porque si tengo una función medible, o de partida para poder calcular la integral de adentro, tengo que poder garantizar de que cuando fijo x, esta función como función de y es efectivamente medible, que es uno de los primeros requisitos para poder calcular la integral de adentro. Y una vez que calculo la integral de adentro, por supuesto me queda una función de x, y tiene que ser medible para calcular la integral de afuera. Y lo mismo um, en este contexto, ¿no? Al revés. Si hay problemas finos de medibilidad. Y la pregunta 2, bueno, como que cualquiera de estas dos versiones son integrales, o uno quisiera verlos como una sola integral, no como la integral de, no solamente como integral iterada, como una sola integral en el espacio omega 1 como cruz omega 2. Entonces, pongamos uh, las anteriores. Me pregunta si acaso son iguales a una única integral sobre el espacio producto.
Ahora la variable de integración es el par x, y. Pregunta si corresponde a un objeto de ese tipo. Entonces, ¿qué es mu? Ok. Entonces, Profe, ¿sí? el de x de y es una multiplicación, es un par ordenado, es un objeto que no Eh, hemos definido, ¿qué es? es un símbolo. Am, sí. Me pareció más práctico escribirlo así, pero esto de acá es un demu. Ah, sí. Me- Son como dos escrituras de lo mismo. Lo pueden escribir como demu de xy o mu de dx de y. Sí. Son símbolos, nada más. Am, esta es más coherente con la notación que hemos usado, ¿no? Es como un demu de omega, donde omega ahora es algo que tiene dos coordenadas. Sí. Lo que pasa es que me dio la impresión de que esta notación se pone un poco pesada cuando hay varios productos. En cambio, esta es más sucinta. Oye, entonces hay varias cosas, ¿no? Estamos hablando de medibilidad. Eso significa que tenemos que entender cuál es la sigma álgebra asociada a este espacio, que muy originalmente la vamos a llamar la sigma álgebra producto. Y luego vamos a hablar de esta medida, ¿no? Que resume estas operaciones. Y por supuesto la vamos a llamar medida producto. Y finalmente va a venir la pregunta de si acaso esto de acá es cierto, y eso es el teorema de Fubini. El teorema Fubini es el teorema más general de integración sobre espacios productos. Ah, previo al teorema de Fubini, o el teorema que va a implicar el teorema de Fubini, es el teorema de Tonelli, que básicamente nos dice que para funciones positivas todo esto siempre ocurre. Entonces, uh, y esta cosa es como bien técnica porque hay toda una serie de preguntas que surgen de la... Hay problemas de completud. Hay problemas de completud de medida y entonces la discusión se puede volver bien, como bien sutil y bien engorrosa. Como tenemos poco tiempo, um, decidí seguir un libro que va más al grano, que es el libro de Lieb y Loss, que se llama simplemente Análisis. Se llama Análisis, pero es un libro de teoría de integración y de aplicaciones. Ah, un muy buen libro de cabecera. Y, y vamos entonces. O sea, vamos a hablar primero de sigma álgebra producto. Entonces el contexto es este. Tenemos dos espacios medibles. Después vamos a tener que poner una serie de hipótesis, pero por ahora vamos a trabajar en general. Entonces, dos espacios medibles. Recuerden que la primera entrada de este par es un conjunto no vacío y el F1 y F2 son sigma álgebra sobre los espacios respectivos. Entonces, definimos
los rectángulos medibles como productos de conjuntos de F1 y conjuntos de F2. Entonces esta colección la vamos a llamar R y son todos los conjuntos del tipo A cruz B con A en F1 y B en F2. Entonces los llamamos rectángulos medibles porque decretamos que son medibles. ¿Ok? Todavía no sabemos lo que es la medibilidad en el espacio producto, pero ciertamente nos gustaría que productos de conjuntos medibles sean conjuntos medibles. Es una observación desde ya. ¿Serán todos los conjuntos medibles? Bueno, por lo general esto no es una sigma álgebra, entonces no es suficiente. Entonces, para solucionar el problema, simplemente definimos la sigma álgebra producto como la sigma álgebra generada por los rectángulos medibles. Definimos la sigma álgebra producto como F1 plus F2 igual sigma de R cursiva. Y eso es la sigma álgebra producto. Bien. Ok. Entonces, pensando en nuestra primera meta de integral iterada, ¿no? ¿Qué pasa si f fuese una indicatriz? Entonces, ¿qué sería esa primera integral? Bueno, aquí fijo el x, me queda una función que depende de y, que es una indicatriz. Una indicatriz que va a valer 1 cuando x, y esté en el conjunto relacionado con esa indicatriz y 0 de otro modo. Entonces, bueno, fijamos x y medimos como un corte de este conjunto medible. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como secciones. Secciones. Entonces empecemos con un dibujo. Pensemos que acá en la horizontal tenemos omega 1, en la vertical tenemos omega 2, y nuestro conjunto medible E podría ser una cosa así. ¿Sí? Un conjunto medible no tiene por qué ser un rectángulo medible, conjunto medible en general. Bien, entonces vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a fijar X acá. Y vamos a cortar el conjunto medible E por una recta que atraviesa el conjunto E. ¿Ok? Entonces eso me dibuja un conjunto en el eje vertical que vamos a llamar la sección de E. Entonces esto lo vamos a llamar E super 2 de Y, de X.
¿Ok? Es un conjunto que depende de X, ¿no? Cuando varío el valor de X, voy a variar la forma de este conjunto. ¿Ok? Y me va a dar un conjunto de omega 2 y me gustaría decir que es un conjunto medible. ¿Ok? Ojalá ocurra eso. Y por supuesto las secciones pueden ser más complicadas. ¿Qué pasa si ahora yo fijo Y y corto el conjunto E con una recta horizontal que parte en Y? Entonces esta ahora me define un conjunto que es disconexo. Y este conjunto lo vamos a llamar la E super 1 de Y. ¿Ok? Entonces, de nuevo, depende de Y, ¿no? Si yo varío Y, me va a dibujar un conjunto distinto aquí abajo. ¿Ok? Y bueno, por supuesto hay situaciones como la siguiente. ¿Qué pasa si tomo el X acá y corto o intento cortar el conjunto E con una recta que pasa por X? Bueno, eso no toca el conjunto E, ¿no? Entonces, en este caso, la sección que estamos llamando E2 de X es vacía. Eso son más o menos todas las situaciones que pueden ocurrir. Entonces, si E es un subconjunto del producto, definimos los dos conjuntos siguientes. Entonces, primero definimos un E2 de X. Entonces, ¿qué es esta cosa? Y lo que hicimos fue fijar X y después buscar todos los Y, tal que el par X, Y está en E. La sección es exactamente eso. Son los Y en omega 2, tales que X, Y pertenece a E. Y del mismo modo definimos la otra sección, que ahora depende de Y. Entonces fijamos el Y y estamos buscando todos los X, de modo que el par X, Y está en el conjunto E. Y bueno, la sección E2 es un conjunto de Y, por lo tanto está en omega 2. Y la sección E super 1 es un conjunto de X, por lo tanto está en omega 1. Ok. Entonces estos pueden ser conjuntos completamente atroces, ¿no? De partida, si este de acá, el E es complicado, esto puede ser tan complicado como uno quiera. Pero en el caso en que el E es un conjunto medible, o sea, un conjunto de la sigma álgebra producto, entonces estas secciones no van a ser tan malas, van a ser al menos medibles. Y eso hay que Profe, demostrarlo, ¿sí? preguntan en el chat, ¿el E no pertenece a sigma de R? O sea, F1 cruz F2 en vez de omega 1 cruz omega 2. La sección se puede definir para cualquier conjunto. Y ahora viene el lema, ¿no? Lo que le estaba diciendo recién. Si tomo un conjunto medible, un conjunto en F1 plus F2, entonces las secciones van a ser medibles. Pero no es evidente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si E pertenece a este sigma álgebra de producto, X pertenece a omega 1, Y pertenece a omega 2, entonces las secciones son medibles.
Es decir, E2 de X pertenece a F2 y E1 de X pertenece a E1 de Y. Perdón. Esto se vuelve bien enredado. E1 de Y pertenece a F1. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? la pregunta, ese producto entre los conjuntos de conjuntos medibles, ¿Sí? eso lo habíamos definido, ¿no? Como Porque sigma no de es B. necesariamente. Ya, perfecto. No es precisamente como el producto cruz, sí, solo. No. Cuando haces el producto cruz, Ya, recuperas perfecto. los rectángulos medibles. Y como por lo general esto no es una sigma álgebra, necesitas generar una sigma álgebra con eso. Ya, perfecto. Ok. Entonces, este lema, bueno, sigue como el esquema tradicional. Vamos a demostrar que el lema es verdad si E pertenece a R. Y después vamos a demostrar que la familia de todos los conjuntos que satisfacen estas propiedades es una sigma álgebra. ¿Ok? Entonces, primero, ah, si E pertenece a R, bueno, E se escribe como A cruz B. ¿Y cuáles son las secciones de E? Ok, se dibujo. Entonces, digamos que por acá tenemos el conjunto A, por acá tenemos el conjunto B, y entonces el conjunto E, que es el producto cartesiano de ambos, es simplemente el cuadrado que se dibuja acá. Ya. Entonces estamos fijando X y hay dos posibilidades. La posibilidad fácil es primero si fijo un X de modo que esa recta no intersecta el conjunto E. Entonces, en ese caso, la sección es vacía. ¿Cuándo ocurre eso? Lo vemos acá, es simplemente cuando X no pertenece a A. Y el caso positivo sería cuando tomamos X en A. Ven que la sección es exactamente B. Entonces hay dos posibilidades. Entonces la sección puede ser vacía o puede ser igual a B. Am, es vacía si X no pertenece a A. Y es igual a B si X pertenece a A. Entonces, en cualquier caso, ah, esta sección es medible. Pero acá estamos considerando que hay veces son intervalos. Podrían no ser intervalos. Claro, pero el dibujo no cambia. O sea, sigue siendo cierto, ¿no? A ver, Mm, lo podemos escribir así. Entonces, estos son los Y en omega 2, tales que X como Y pertenecen a A cruz B. Entonces, estamos hablando de la pertenencia de un punto a un producto cruz. Entonces, son los Y en omega 2, tales que X pertenece a A, Y pertenece a B. Entonces hay dos opciones. Si el X no pertenece a A, esa condición no se cumple, nunca, y esto va a ser el conjunto vacío. Si X pertenece a A, esta condición de acá es redundante, y la única condición sobre Y es que Y pertenezca a B, y tenemos eso de ahí.
¿Ok? Ah, perfecto, ahí se entiende. Ah, sí, completemos el argumento. Entonces, es vacío si X no pertenece a A. Y de nuevo, si X pertenece a A, entonces la primera condición en el conjunto es redundante. Nos queda eso. Y por supuesto, esto de acá es simplemente B. Ok. Entonces, bueno, sea sigma la colección de, ah, digamos, los E subconjuntos de omega 1 y omega 2, tales que E2X es medible. Bien, entonces acabamos de mostrar que este sigma contiene a R. Entonces basta demostrar que sigma es sigma álgebra. Porque si es una sigma álgebra que contiene a R, en particular contiene una sigma álgebra más pequeña que contiene a R, que es exactamente la sigma álgebra producto, ¿no? La sigma álgebra generada por R. Entonces basta, vamos a demostrar que sigma es sigma álgebra. Profe, ¿puede repetir por qué sigma contiene AR? Porque acabamos de demostrar que cada vez que tomo un conjunto en R, un conjunto A cruz B, entonces la sección es medible, que es exactamente la condición de pertenencia a este sigma que acabamos de definir. ¿Ok? Ya, perfecto. Sí. Estos argumentos típicos de sigma álgebra son enredados y además acá está la dificultad adicional de que tenemos dos espacios. Cuesta acostumbrarse. Entonces, primero, phi pertenece a sigma, efectivamente, porque la, este conjunto vacío es el conjunto vacío en el producto, ¿no? Entonces su sección, bueno, siempre es vacía. Nada que hacer. Entonces, dos, veamos el complemento. Entonces sea E en sigma. Y vamos a ver qué es ah, la sección del complemento de E. ¿Ok? Entonces, por definición, estos son todos los Y en ah, omega 2, de modo que X como Y pertenece a E complemento. ¿Ok? Entonces, bueno, cada vez que tengo un Y acá, significa que este par está en el complemento. Entonces, significa exactamente que este par no está en E, que es lo opuesto a la condición de pertenencia a E2. Entonces, estos son los I en omega 2, tales que X como Y pertenece a E.
complemento de esto de acá. Y esto entonces es el complemento de la sección de E. Bueno, nuestro supuesto inicial fue que E estaba en sigma, por lo tanto esta sección es medible y por lo tanto su complemento es medible. Conclusión, E complemento pertenece a sigma. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta demostrar que uniones numerables de elementos de sigma están en sigmas. Entonces sean EJJ, Profe, sí, ¿por qué pertenece a F2? ¿Se puede repetir el momento? porque lo de adentro está en F2. Porque tomé un E en sigma y E pertenece a sigma si solo si su sección pertenece a F2. Y claro, acá se me olvidó poner para todo X. Eso. Entonces, un conjunto pertenece a sigma si solo si sus secciones son medibles. Entonces acá estoy tomando un E en sigma, por lo tanto yo sé que este conjunto que está acá, esta sección es medible. Y si es medible, su complemento también es medible. En F2, ¿ok? Una vez que fijé el X, estoy lidiando solamente con conjuntos que están en omega 2. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer para verificar que la unión está en sigma, tenemos que tomar la unión y calcularle la sección. ¿Ok? Entonces, de nuevo, por definición, estos son los Y en omega 2, tales que X, Y pertenece a esa unión. ¿Ok? Entonces, pedir que X, Y pertenezca a esa unión es equivalente a pedir que esté en alguno de estos conjuntos. Entonces, estos son los I en omega 2, tales que existe J, tal que X, Y pertenece a EJ. Pero si X, Y pertenece a EJ, significa que I está en la sección de J. Entonces estos son los I en omega 2, tales que existe J, tal que Y pertenece a la sección de EJ. O sea, Y pertenece a alguna de las secciones, o pertenece a la sección de alguno de los EJ, y eso es justamente la unión de las secciones. Cada EJ está en sigma. Eso significa que cada una de estas secciones es medible. Estoy tomando la unión de ellas, una unión de conjunto medible, es medible. ¿Ok? Entonces, hasta acá, conclusión. Sigma es sigma álgebra. ¿Ya? Entonces, sigamos en el razonamiento general. Por lo tanto, sigma necesariamente contiene a... De nuevo, sigma contiene a R, es una sigma álgebra
Por lo tanto, contiene a la sigma álgebra generada por R, que es F1 y F2. ¿Qué significa esto? Que todos los E de F1 cruz F2 gozan de esta propiedad. Y eso significa que sus secciones son medibles. Entonces, es decir, E2 de X es medible en omega 2 para todo E en F1 cruz F2 y para todo X en omega 1. Entonces eso demuestra la primera afirmación del lema, que era esta de acá. Y la demostración para E1, por supuesto, es exactamente idéntica. Hay que simplemente cambiar todos los 1 por 2 e intercambiar el rol de X, Y. Bien. ¿Me siguen? Ok, ya. Muy bien. Entonces, ahora consideremos tres espacios. Espacios ah, medibles. Entonces definimos el producto de las tres sigma álgebras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Iterativamente. Nosotros ya sabemos definir F1 cruz F2. F1 cruz F2 es una sigma álgebra sobre omega 1 cruz omega 2. Entonces, mirando omega 1 cruz omega 2 como nuestro primer espacio medible y omega 3 como el segundo espacio medible, podemos tomar el producto de esta sigma álgebra con F3. ¿Ok? En el fondo, en la construcción anterior, el F1 cruz F2 está jugando el papel del F1 y el F3 está jugando el papel del F2. Otra vez. Entonces, cuando construyo esto me da una sigma álgebra. Así que ahora estoy mirando el producto de dos sigma álgebras que ya sabemos cómo definirlo. Bien. Entonces los productos iterados se definen por recursión. ¿Ok? Entonces tengo un ejercicio para ustedes. Dos partes. Entonces, primero, me gustaría que esto fuese asociativo. Es decir, ¿qué pasa si primero calculo el producto de F2 cruz F3 y después el producto de eso con F1? Más vale que nos dé lo mismo.
que es una propiedad deseable y afortunadamente verdadera. Y lo segundo que les pido verificar es aterrizar al caso de los borelianos. Los borelianos de R en cualquier dimensión ya los definimos como la sigma álgebra generada por producto de intervalo. Lo vamos a volver a escribir. O sea, el ejercicio es demostrar que los borelianos NRM más N son exactamente el producto de los borelianos NRM con los borelianos NRN. Entonces, recordamos que los borelianos de RT son la sigma álgebra generada por los productos de intervalos. ¿Y cómo los tomábamos? Típicamente así. Eso. Bien. Entonces, un pequeño lema teórico. Entonces, sea A cursivo la colección de todas las uniones finitas de elementos de R. Luego, A es un álgebra. ¿Ok? Y bueno, la demostración no es complicada. Entonces, ¿qué necesitamos para tener un álgebra? Necesitamos que el conjunto vacío esté ahí. Y eso no hay problema. Necesitamos que si un conjunto está ahí, el complemento también está ahí. Y bueno, hay que demostrarlo. Y después hay que demostrar que si tomo dos elementos en el álgebra, la unión está ahí. Y esta condición de que la unión está ahí se puede reemplazar por la condición de que la intersección está en el álgebra, simplemente por el paso al complemento. Entonces, vamos con el caso más sencillo. Entonces, si tengo A1 cruz B1 y A2 cruz B2 que pertenecen a R, entonces es muy fácil ver que la intersección también pertenece a R, porque esa intersección se obtiene simplemente intersectando los A entre sí y los B entre sí. Y esa es una intersección. Profe, estoy perdido. Ok, ¿A y B son subconjuntos o pertenecen a R? No estoy. ya. Oh, perdón, ya, pensé que estábamos hablando de los reales. Ya, nada No, que. ok.
Entonces pertenece a R. ¿Ok? Entonces, bueno, el caso en el que consideramos un conjunto general en E, sigue de esto. Ok, ahora tenemos que considerar uniones y escribir la intersección de la unión, y es simplemente la unión de todas las intersecciones posibles, un ejercicio de ortografía, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora si A cruz B pertenece a R, entonces, ¿qué pasa con el complemento? Este es un dibujo. O sea, digamos que tengo A por acá, B por aquí. A cruz B es ese rectángulo. Entonces, ¿qué es el complemento? Lo podemos separar en dos zonas. Podríamos tomar todo esto. Ah, ¿qué sería esto? Bueno, es exactamente B cruz el complemento de A, me parece, ¿no? ¿Ok? Si veamos otra zona, veamos todo lo que queda acá. Y eso está fácil porque es simplemente el complemento de B, producto cruz, todo el espacio omega 1. Entonces en gris tenemos B cruz complemento de A, unido entonces con el complemento de B, los dibujé, los escribí al revés. Entonces es A complemento cruz B unido con el conjunto verde que es omega 1 cruz B complemento. ¿Ok? Y eso pertenece al álgebra porque es una unión de dos ah, elementos de R. ¿Ok? Entonces, bueno, el caso E pertenece a... Profesor, ¿por qué mostramos también la intersección? Porque álgebra te pide que el conjunto vacío pertenezca al álgebra, que si un conjunto pertenece al álgebra, entonces el complemento pertenece al álgebra, y Y la después las última, uniones. o las intersecciones. Si ya tienes los complementos, puedes cambiar las uniones por intersecciones. ¿Sí? Con la ley de Perfecto. Morgan. Pero este conjunto A dice que es conjunto de las uniones finitas de R. Sí, Ya. Eh, ya, perfecto. sí, entonces después tienes que, en el fondo, después tienes que ver, rehacer lo que acabamos de hacer para uniones finitas. Pero al final, para el paso del complemento, vas a usar que el complemento de una unión es la intersección de los complementos. Cada complemento ah, es el complemento de un conjunto de esta forma.
Entonces la intersección va a seguir estando en R, de hecho. ¿Ok? Ahí. Hay que escribirlo. Ok. Am, bien. Entonces eso es todo lo que necesitamos saber para la sigma álgebra. Entonces caminemos hacia la medida de producto. Profe, Sí. al final puso que el conjunto pertenecía a A. ¿No debería pertenecer a R? No. Tomo un elemento del álgebra y quiero demostrar que su complemento está en el álgebra. De hecho, esto es una unión de rectángulos medibles, que es exactamente estar en A. No tengo ninguna garantía de que esta unión sea un rectángulo medible. De hecho, si lo ves en el dibujo, en este caso particular, no es un rectángulo medible. ¿Ok? No, no entiendo. Tomamos un elemento de R, de los rectángulos Ya. medibles. Lo que hay que demostrar es lo siguiente. Hay que demostrar que si E pertenece a A, entonces E complemento pertenece a A. Sí, pero lo que demostramos arriba es que si E pertenece a R, entonces E complemento pertenece a R. Claro, lo acabamos de mostrar para un subconjunto de A, para casos particulares. Sí, por eso, pero... Sí, sí, pero A Ah, son uniones de estos. Son uniones toda la finitas de razón. estos de acá. Ya. Entonces es un ejercicio pasar al caso general. Bien. Sí, hagan todas las preguntas que quieran, ¿no? Esto se vuelve enredado. Ok, entonces ahora tomemos espacios de medida. Entonces sean omega 1, F1, mu 1 y omega 2, F2, mu 2, dos espacios de medida. ¿Ok? Entonces sea E un conjunto medible en el producto. Vamos a definir dos funciones. Definimos f sub e de y como la medida mu1 de la sección e1 de y. Y esto es una función de y que está en omega 2. Y definimos ge de x de nuevo. Entonces, cuando miro la sección E2 de X, nos da un conjunto de omega 2. Por lo tanto, podemos querer medirlo respecto de mu 2. Y esto entonces nos da una función de X. Acabamos de mostrar que estas secciones son medibles y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo calcular las medidas. Ahora, esto depende de una variable y la pregunta natural es si acaso esos son funciones medibles. Y afortunadamente sí lo son. Luego, f de e es f2 medible y g de e es f1 medible. Bien. Entonces, la demostración se parece bastante a lo que hicimos para demostrar que las secciones son medibles, salvo que acá conviene usar, de hecho, un argumento de clase monótono. Ok.
Entonces, primero supongamos que E pertenece a R. Okay. Esto no es el caso general, es el caso más simple, pero con todo este argumento de mostrar que tal cosa es una sigma álgebra, una clase monótona, uno verifica las cosas en el caso simple y después las deduce para el caso complicado por un argumento abstracto. Entonces supongamos que E pertenece a R, entonces decir E es igual a A cruz B, con A en F1 y B en F2. Entonces recordemos qué son las secciones en este caso. ¿Con cuál vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar con F, ¿no? Entonces vamos a mirar E1 de I. Entonces en el caso de un rectángulo, ya calculamos esto, es el conjunto vacío si I no pertenece a B y es exactamente A si I pertenece a B. Y calcular la medida mu1, esto es fácil, ¿no? Luego, FE de Y, que es mu1 de esa sección que acabamos de explicitar. Hay dos posibilidades. Es 0 si I no pertenece a B, y es mu1 de A si I pertenece a B. Esto es otra manera de decir que esto es mu1 de A por la indicatriz de B. Así que F es una función simple. Es medible. Muy bien. Entonces, del mismo modo, o escribiendo un poco más, se demuestra que f de E, y seamos más precisos con esto de medible, ¿no? Es F2 medible. Aquí vamos a tener que siempre ser muy precisos con las sigma álgebras. Del mismo modo se demuestra que f de E es F2 medible para todo E perteneciente a A. Ejercicio. So, yo les voy dejando estos ejercicios porque es una buena manera de acostumbrarse a este formalismo un poco enredado. Y son los típicos ejercicios de teoría de la medida que uno se enfrenta a ellos y se dice, ¿qué tengo que demostrar? Que no es obvio. Pero una vez que uno lo entiende, las demostraciones no suelen ser complicadas, ¿no? Es una cosa netamente conceptual. Entonces, ¿qué uno haría? Uno se da cuenta que si uno tiene un elemento del álgebra, es decir, una unión finita de rectángulos medibles, uno se la puede ingeniar o puede demostrar que siempre esa unión se puede tomar disjunta. Y una vez que tengo conjuntos disjuntos, tengo secciones disjuntas, y lo único que va a pasar es que esta función va a ser una suma de estas cosas de acá, es decir, una función simple. Ya. Entonces, caso general. Entonces, sea M. Veamos. M son los E subconjuntos de omega 1, tales que f de E es F2 medible. ¿Ok? Entonces, ya demostramos, o acabamos de demostrar, que M contiene AA. Ok, digo, acabamos de mostrar, en el fondo les demostré que M contiene a R y les dejé a ustedes la tarea de demostrar que contiene A también. Okay.
Entonces tenemos una familia M que contiene un álgebra y la letra M, la elección de la letra M no es casual, ¿no? Yo quiero demostrar que es una clase monótona. Si una clase monótona contiene un álgebra, ah, entonces contiene la sigma álgebra generada por el álgebra. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar que M es clase monótona. Ok. Entonces, para esto, sean E1 contenido en E2, etcétera, am, conjuntos en la clase monótona. Entonces tenemos que demostrar que la unión está en la clase monótona. Entonces veamos lo que es f de la unión. Y fijemos acá, de y. ¿Ok? Entonces esto es mu1 de la sección de la unión. Pero nosotros demostramos hace un rato que la sección de la unión es la unión de las secciones. Y como los EJ son conjuntos crecientes, las secciones también están encajonadas. De modo que esto es el límite cuando J tiende a infinito de mu1 de la sección de EJ. O sea que es el límite de f de EJ. Y es un límite creciente. ¿Ok? Entonces el límite creciente significa que el límite siempre existe. Y como el límite de función es medible, es medible. Por ser límite monótono. En este caso supremo. De funciones medibles. Luego, la unión pertenece a M. Intersección es lo mismo, pero ahí nos damos cuenta de que se me olvidó una hipótesis crucial. Perdón. Sigma finitos. Muy importante. Ah, entonces, Profe, ¿puede volver? Que no alcancé a notar quién eran los sigma, ah, quiénes eran. los dos espacios de medida. Ok, gracias. Entonces, en honor al tiempo, vamos a dejar el caso decreciente de ejercicio. Si quieren, lo discutimos la próxima vez. Ok. Entonces, conclusión hasta acá. M es clase monótona.
M es clase monótona y contiene A. Entonces, como A es álgebra, el teorema de las clases monótonas garantiza que M contiene A sigma de A. Bueno, A es más grande que R, ¿no? Porque contiene a R. Por lo tanto, también contiene la sigma álgebra generada por R, que es F1 cruz F2. De hecho, pueden demostrar que esto es una igualdad. Entonces, ahora sí, con esto termino. Entonces, ¿qué demostramos? Demostramos que todos los conjuntos en la sigma álgebra producto gozan de la propiedad que define M. Veamos. M son todos los conjuntos de omega 1, tal que Fe es medible. Así que esta propiedad es cierta para todos los E en, omega 1 cruz omega 2, perdón. Perdón. Ok. Luego, F de E es medible, F2 medible, para todo E contenido en este producto. ¿Bien? Y la demostración para G es idéntica. Intenten hacer todos estos ejercicios que les dejo, porque son muy conceptuales. Y es una buena forma de cerciorarse de que están entendiendo. ¿Ok? Y esto los podemos volver a discutir en clase, si quieren. Otro ejercicio que les dejo es que sigma de A es igual a sigma de R. Ok, me pasé un poco en el tiempo, pero no quería dejar esto en suspenso. Estamos avanzando muy bien.